Muy buenas noches a toda la gente de Nuevo León que está sintonizando nuevamente la sección de Mundo Increíble. Yo soy Fernando Carrizales y nuevamente estamos aquí trayéndole la información más interesante, los temas más increíbles para discutirlos, para aprender un poquito más de cosas que no todos los días escuchamos. Y pues qué bueno que ya por fin estamos celebrando que pues la Copa MX se quedó aquí en Nuevo León, que era lo más importante, y ahorita en este año podemos decir que ya es año de fútbol regio. Ahora sí que el fútbol regio es lo máximo en el 2019 y espero que haya celebrado con quien más quiere, con quien más ama, con sus amigos, donde sea. Y pues ahorita estamos todavía festejando algunos y algunos festejando otra copa un poquito más anterior, pero pues qué bueno que ahorita en Nuevo León es pura fiesta. Y más ahorita que es viernes, caluroso, de más de 30 grados, pero pues aquí ya sabemos que estamos bien acostumbrados los regios y todos los que somos del norte a sufrir pues los calorones ya que se vienen en este verano, y luego deje usted cuando ya se deje venir la canícula, va a estar mucho peor, pero pues bueno, ese es el maravilloso clima regio que nos tocó tener y pues ya nada más hay que darle para adelante. Y si usted nos había sintonizado la vez pasada, habría escuchado que el tema de hoy iban a ser de los espías más famosos de la historia, de aquellos que tuvieron hazañas increíbles, fueron famosos por todas aquellas habilidades que tenían para infiltrarse, para engañar, para no ser descubiertos, y que pudieron prácticamente haber tenido un impacto inmenso en hechos históricos que marcaron pues verdaderos acontecimientos históricos que básicamente no hubieran sido iguales sin esas personas, sin esos espías que de verdad arriesgaron sus vidas por un bando, por otro, por una ideología o por la otra. Y esto viene ya desde mucho antes, no es algo que podamos atribuir al siglo pasado ni al antepasado. Pues se puede decir que profesión u oficio de ser espía pues va a tener sus inicios pues yo creo que ahora sí que hasta en la época pues antes de Cristo. Yo creo se habla por ahí de muchas prácticas milenarias que tienen que ver con el espionaje, incluso si nos remontamos al antiguo Japón, desde los ninjas, pero estos que vamos a ver ahorita son un poquito más formales, a la James Bond, de esos que se infiltraron en gobiernos y que hicieron por ahí su desbarajuste. Y pues vamos a empezar con el famoso Harold Adrian Russell Philby, mejor conocido como King Philby. Está considerado como el mejor espía de la historia. Nacido en la India británica, cuando todavía estaba ocupada en el seno de una influyente familia, Philby fue un comunista convencido que formó parte de la red de espionaje conocida como los 5 de Cambridge. Trabajó como periodista, cubrió para el Times la Guerra Civil Española y fue herido en la batalla del Ebro, lo que le supuso una condecoración del propio Franco, del mismísimo Francisco Franco. Ingresó en el Servicio Secreto Exterior Británico, ejerciendo de agente doble tanto para el Reino Unido como para los soviéticos, a quienes proporcionó información sobre el arsenal nuclear estadounidense. En Washington ejerció de enlace entre la Embajada de Reino Unido y la CIA, que sospechaba que espiaba para los soviéticos, aunque Philby siempre se les ingenió para evadir las sospechas. Gracias a su labor para la Unión Soviética fue condecorado con la Orden de la Bandera Roja, uno de los más altos honores de la Unión Soviética. Murió en Moscú en el año 1988 a los 76 años, y en él está inspirado el filme El Topo, que fue protagonizado por Gary Oldman. Estamos muy bien conscientes de toda la rivalidad que existía, bueno, que todavía existe, pero más que nada en la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, o básicamente las potencias de Occidente, y era una Guerra Fría, pero tan profunda, en el sentido en que aunque no hubiera ningún conflicto bélico como tal, las potencias del primer mundo contra las potencias del segundo mundo, pues era bastante, y se atacaban con todo, se atacaban con espías, se atacaban con propaganda,
y era un nunca acabarse de pelea, rivalidad, y pues aquí los espías fueron de bastante ayuda porque así se mantuvo un conflicto pues nada más por abajo del agua, no se tuvo que recurrir a nada de bombas, de explosiones, y pues qué bueno para todos nosotros, que fue un conflicto prácticamente pues de estar uno sentido con el otro y con la ley del hielo, y así se quedó, aunque sí hubo por ahí algunos incidentes donde se estuvo a punto de iniciar la Tercera Guerra Mundial por una falla de comunicación y que se estuvo a punto de disparar misiles nucleares por parte de la Unión Soviética, pero por ahí está la historia de un militar, precisamente del militar encargado de un submarino que podía disparar esos misiles y no lo hizo simplemente porque tomó una buena decisión y estuvo así de poquito de iniciar la Tercera Guerra Mundial, pero lo bueno es que tomó esa decisión y lo podemos checar en el siguiente episodio. Pero sí, fue básicamente el escenario perfecto para que se diera todo el boom de los espías, todo lo que hemos visto en novelas, en películas, que se trate de este tipo de personajes, pues tiene más que ver con la Guerra Fría y un poco más también con la Segunda Guerra Mundial, porque ahí fue donde se utilizaron y se refinaron más las tácticas de espionaje, de derribar y básicamente tumbar gobiernos, pero pues aquí, por lo menos entre Estados Unidos, las potencias de Occidente y la Unión Soviética, pues sí fue un poquito más de resentimiento, estaba en pleno apogeo la carrera de armas, como se conoce, la carrera espacial, donde Estados Unidos ganó supuestamente por llevar al hombre a la luna primero que nadie en el año de 1969, donde Neil Armstrong, pues ya sabemos que dio los primeros pasos, y no, pues era un pleito, ahora sí, de nunca acabar. Y estamos continuando precisamente con los espías, ahora con Sidney Reilly, nacido como Zygmunt Georgievich Rosenblum en Rusia en 1873. Se dice que inspiró a Ian Fleming para el personaje de James Bond, apodado el Ace of Spies, el as de espías. Se cree que Reilly espió a 4 naciones, al igual que su homólogo literario, o sea, James Bond. Reilly fue un mujeriego, ahora sí que sí, una cualidad que se le atribuye bastante a este tipo de concepto romantizado de los espías. Algunos también lo apodaron como el caballero espía. Y vivió un estilo de vida, pues ahora que sí, bastante extravagante. Se le atribuye a alguna de las empresas más audaces, como su participación en la trama de asesinar al líder soviético, nada más y nada menos que Lenin. El complot falló, pero Reilly escapó espectacularmente y en 1925 volvió a Rusia para ayudar a derrocar al régimen soviético. Pero esta vez no tuvo suerte, fue capturado y ejecutado ese mismo año. En esas épocas y en esos regímenes precisamente era un estado de defensa continuo, un sentimiento de alerta de 24 horas, 7 días de la semana, y si no te la, como quien dice, te la rifabas como espía, pues eras capturado en el momento y eras ejecutado o encarcelado de por vida y nunca volvían a saber de ti, y pues ahí sí la nación para la que tú estabas trabajando pues no sabía ni quién eras, se deslindaba completamente, se lavaba las manos y ahí quedabas tú ya sea muerto o encarcelado para siempre. Aquí le fue mal a Sidney y pues lamentablemente para él lo capturó el régimen soviético, y todo eso de la KGB pues tenía sus prácticas de tortura bastante al día, a la vanguardia, y no quiero ni pensar qué destino le tocó a Sidney al haber sido capturado por la URSS. Ahora, con Richard Sorge, que era un espía soviético, vamos otra vez con la Unión Soviética, nacido en Alemania, que es considerado como uno de los mayores agentes de inteligencia de todos los tiempos. Mientras se recuperaba de una lesión sufrida en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial, se convirtió en comunista apasionado. Básicamente se convirtió totalmente en un fanático de esta ideología. En la década de 1920 fue a la Unión Soviética y pronto comenzó a trabajar como agente de inteligencia. Antes y durante la Segunda Guerra Mundial trabajó también en Japón y proporcionaba a los soviéticos información importante sobre las intenciones tanto de Japón como de la Alemania nazi.
Gracias a Sorge, los soviéticos supieron que Japón no planeaba atacar a Rusia, pero también conocieron lo que hacía Hitler. Sorge incluso les informó de la fecha del ataque alemán planeado. En 1941 fue descubierto por los japoneses también, ni modo, y fue arrestado. Fue ejecutado 3 años después, en 1964. Sorge fue galardonado pues póstumamente con la distinción de héroe de la Unión Soviética, el título honorario más alto que se tenía en ese régimen. Pues también otro espía que infortunadamente para él fue capturado por el enemigo, pero aquí sí duró unos buenos 3 años antes de por fin ser ejecutado, y se dice por fin, porque pues el que ha pasado por algún tipo de tortura, que no creo que sean muchos de los que nos están escuchando, pues sí, sabemos que a veces entre tortura y más tortura y más tortura, y entre que te quiten las uñas, te saquen los dientes o te tengan en una jaula durante meses, pues se empieza a ver como una buena salida el que por fin puedan pues sacarte de la miseria. Y quién sabe cuántos espías aparte de Sorge hayan sido capturados haciendo su labor, y pues como precisamente son personas que tienen que estar ocultas en secreto y con identidades falsas tras identidades falsas, pues en realidad nunca se tendrá un conteo exacto real de todas las personas que fueron espías y que terminaron muertos haciendo esta actividad. Continuando con George Blake, nacido en los Países Bajos en 1922, comenzó su carrera de espionaje durante la Segunda Guerra Mundial y fue enviado a Seúl como agente británico en 1950, pero pronto fue capturado por tropas norcoreanas y permaneció cautivo durante 3 años. Mientras tanto, también se convirtió al régimen comunista y cambió de bando. Después de su liberación en el 53, Blake regresó a Gran Bretaña como un héroe, pero también como un doble agente. Él dio detalles de más de 40 agentes del MI6, que sería como el tipo de CIA, pero del Reino Unido, y pues virtualmente destruyó completamente la red del MI6 en Europa Oriental. En el año del 61, las actividades de espionaje de Blake fueron desveladas y fue condenado a 42 años de prisión. 5 años después, sin embargo, escapó y huyó a Moscú, donde vive desde entonces, y en 2007 fue también honrado con la Orden de la Amistad por el mismísimo Vladimir Putin. Pues así como Estados Unidos ve a sus militares, a los marinos, a los que están en el ejército como héroes, aquí la Unión Soviética y lo que después fue ya la Rusia contemporánea que nosotros conocemos, pues también ven a este tipo de personajes, a estos espías que sobrevivieron, que hicieron bien su trabajo, pues los ven prácticamente como héroes, como patriotas, y se les reconoce con medallas, con reconocimientos, y yo creo que hasta con riquezas, porque pues continúa todavía la rivalidad entre Estados Unidos y Rusia, ahora integrada China también a este conflicto frío por debajo del agua, que prácticamente parece nada más parecen como si estuvieran sentidos el uno con el otro y nada más atacándose ahorita con guerras económicas, con tarifas, con aranceles, impuestos, pero pues preferimos, yo creo, todos eso a un conflicto armado, y más ahora que todos tienen por lo menos 3 o 4 cifras de armas nucleares cada uno. Pero bueno, por ahora vamos a dejarlo aquí, vamos a ir a una pausa y regresaremos con todavía más espías famosos y también algunos métodos que se utilizan para asesinar de manera así bien dramática, estilo película de James Bond. Ya volvemos a Mundo Increíble, no se despegue. Continuando aquí con los amigos en Facebook, todos conocemos al famosísimo James Bond. Yo creo que todos hemos visto alguna película, algunos lo empezamos a ver pues cuando era Pierce Brosnan. A mí me pareció mejor como James Bond, Daniel Craig, que es el último y que va a ser su 4ª película, que me parece va a salir próximamente. Sí está muy romantizado todo ese personaje de James Bond que fue concebido por Ian Fleming, y lo tienen obviamente como un héroe, como un portavoz de los valores occidentales, en este caso de Inglaterra, del Reino Unido.
y pues siempre en ese tipo de películas se pone como antagonista, como enemigos al régimen comunista, a los rusos, a los chinos o a alguna sociedad secreta como la de Spectre y como la de Quantum. Y pues siempre tiene que ver cómo el héroe occidental triunfa sobre estos regímenes, pero pues es simplemente un reflejo de cómo se tenía esa animosidad, bueno, se tiene esa animosidad entre lo que se considera como el mundo occidental, como Estados Unidos, como las potencias de Europa, Alemania, el Reino Unido, y lo que todavía es algunos regímenes totalitarios, como es China, que de hecho anda circulando recientemente un video de cómo una chava china está grabando en su departamento porque la están tratando de arrestar, porque simplemente hizo un comentario, pues se puede decir que negativo, de crítica sobre el presidente Xi Jinping, y ahí se puede ver como el régimen totalitario, autoritario, tiránico, que prácticamente se está disfrazando un poquito como pues un país capitalista, porque pues en sí China, las prácticas de China son capitalistas, se mantiene por el capitalismo, pero sí ahorita todavía no se conoce mucho en todo el mundo que están utilizando un sistema de créditos sociales. No sé si usted ha visto el programa de Black Mirror en Netflix, donde son episodios de algunos futuros distópicos, de qué sucedería si pasara esto, si pasara el otro. Y hay un episodio muy bueno de Black Mirror donde se toma la idea de qué pasaría si todos tuviéramos un puntaje de qué tan buenos somos, qué tan populares, y la gente te da like o te da un dislike, y se te va haciendo un conteo, y si tienes muchos likes, tienes acceso a muchas cosas, vives bien, sería prácticamente como dinero, y si no, pues eres una paria de la sociedad. Pues en realidad esto es lo que está pasando ahorita en China. La gente tiene un conteo de créditos sociales, de si hablas bien del gobierno, si eres productivo, si no te quejas, pues te van dando más créditos y tienes acceso a beneficios como poder viajar, salir del país, poder sacar préstamos, poder sacar crédito, y si no, pues prácticamente ya no existes para todas las demás personas, y como se puede ver en las redes sociales, hasta te pueden ir a sacar de tu casa. Así que, pues sí, aunque se vea muy romantizado todo lo de James Bond y sus enemigos de los regímenes comunistas, de las sociedades secretas, pues en sí no es algo tan increíble que de hecho sí existan ese tipo de ideologías, y todavía en la actualidad. Y aunque no se tome como una amenaza inmediata toda la situación de Rusia, de China contra los países que tenemos aquí al norte de nosotros, pues sí está habiendo siempre y todos los días espionaje, pero espionaje cibernético, ataques, virus, espionaje a través de las redes, y pues incluso se ha especulado bastante sobre el espionaje, e incluso pues involucramiento de la nación rusa en las elecciones, incluso de Estados Unidos del 2016, donde fue ganador el ahora presidente Donald Trump. Entonces, eso no se ha acabado, y no es nada más de la literatura, y sigue habiendo esa enemistad entre estas naciones, y no creo que vaya a acabar pronto, porque pues ahorita Rusia está haciendo todo lo posible porque Estados Unidos no siga creciendo al punto de que está ella misma y involucrando a otros países a dejar el dólar y utilizar puro oro como lo que sustenta a las monedas de ellos y de algunos países. Entonces, quedémonos con ese tipo de disputas, y mejor que las bombas nucleares, eso sí, siempre va a ser una mejor opción. Así que quédese con nosotros, que ya estamos casi de vuelta aquí en Mundo Increíble, y vamos a continuar con los espías famosos que hicieron bastantes proezas. Estamos de regreso en Mundo Increíble. Estábamos comentando que no es en sí algo de ciencia ficción, algo tan fantasioso como se interpreta en las novelas, por ejemplo, de James Bond, en las películas, de cómo hay sociedades secretas con las que está peleando el personaje, el espía James Bond, cómo hay regímenes, países completos con ideologías tan extremistas, autoritarias, que se ponen como los enemigos en aquel oscuro país que trata de atacar
a la democracia en los países occidentales. Pero sí, es algo que se vive en realidad y las potencias actualmente se siguen atacando de manera cibernética, con virus, con espías, que todavía, e incluso hace algunos años, se había descubierto que ciudadanos americanos, pero de origen chino, en realidad eran espías y habían estado cerca de varios políticos americanos y le sacaron tanta información que obviamente se la pasaron al gobierno chino que quién sabe qué podrán haber hecho con ese tipo de información tan cercana a congresistas, a senadores, pero pues aquí el que se duerme es el que pierde. Continuamos con el espía Juan Pujol, y aquí con un acento español, nacido en Barcelona en 1914, Juan Pujol, conocido como Garbo, puede ser considerado sin ninguna duda como el agente doble perfecto, aquel que juega para los dos bandos. Tan bueno era en su trabajo que fue la única persona implicada en la Segunda Guerra Mundial que logró ser condecorado por los dos bandos, por los aliados y por los países del eje. Una de las cosas que enorgullecía a Pujol era que había participado en dos guerras, en la civil española y en la mundial, y había sobrevivido sin matar a nadie, sin pegar un solo tiro ni un balazo, y todo gracias a su astucia y sus dotes interpretativas. Contribuyó al éxito del desembarco de Normandía al despistar a los alemanes con informaciones falsas y ya por fin murió en Caracas en el año de 1988. Bueno, esto del desembarco de Normandía es solo un ejemplo de todas las estrategias de espionaje y de información falsa que se utilizan en los conflictos bélicos. Todos conocemos que este desembarco fue la famosa invasión por parte de los países aliados en las playas francesas, para tratar de quitar la ocupación alemana que se tenía en ese momento. Y fue tanta la preparación que se tuvo para el desembarco y tanto el miedo que los alemanes supieran en qué lugar exacto iba a ser, que se hicieron bastantes cosas para poder ganar a través de esa invasión. Una de ellas fue que en un lugar ocupado por los aliados se tenían decenas y decenas de tanques y de carros militares, pero inflables. Así que cualquier avión espía que pasara por ahí, tomara fotografías, iba a pensar que se tenía prácticamente una legión con aviones y con tanques y con autos militares que estaba a punto de atacar por cierta parte de la Francia ocupada, pero en realidad solo eran inflables y pues desembarcaron en las playas de Normandía y ya sabemos el resto de la historia, que por fin pudieron ya quitar la ocupación nazi de Francia. Y pues esto también lo podemos ver en la película El Código Enigma, que fue protagonizada por Benedict Cumberbatch, lo recordará como el Doctor Strange, y aquí él interpreta a el genio Alan Turing, que fue prácticamente reclutado por sus habilidades y sus conocimientos en lo que se podía considerar en computación arcaica en ese momento, y que construyó esa famosa máquina Enigma para decodificar los mensajes que utilizaban los nazis para comunicarse, y que cada día a cierta hora cambiaban el código los nazis para que nadie lo pudiera descifrar. Y lo que hizo Alan Turing junto con otro equipo de también genios decodificadores, pues fue crear esta máquina que pudiera ya por fin decodificar los mensajes secretos nazis, y a través del éxito que tuvieron, pudieron ya por fin saber los planes que tenía la Alemania nazi, y aunque tuvieron que quedarse callados y sacrificar algunas vidas para que Alemania no viera de inmediato que ya habían sido decodificados sus mensajes, pero por fin ya con la invención de Alan Turing, que se podría considerar como una de las primeras, si no es que la primera computadora, se pudo ayudar a ganar la guerra a través del famoso desembarco en Normandía. Y continuamos con la espía Krystyna Skarbek, nacida en Polonia en 1908, también conocida como Christine Granville. Fue la inspiración para el personaje de Eva Green en Casino Royale. En 1940 fue a Hungría como agente británico, pero también fue a Polonia varias veces para ayudar a los combatientes de la resistencia polaca a escapar del país. En 1940 Skarbek fue arrestada por la Gestapo, pero pronto fue puesta en libertad
porque utilizó un método bastante creativo, doloroso, donde se mordió la lengua para poder sangrar y toser con fuerza, fingiendo tener tuberculosis. Y durante los años siguientes, Skarbek también emprendió varias misiones de inteligencia en Francia y más tarde fue condecorada por sus servicios tanto por Francia como por Gran Bretaña. Murió después de ser apuñalada por un admirador rechazado en 1952. Aquí se puede decir que Cristina Skarbek no tuvo un final muy halagador que tuviera que ver con alguna misión imposible, que fuera capturada o que falleciera en alguna misión digna de una escena de película, sino que simplemente ya después de sus misiones fue asesinada lamentablemente por una persona obsesionada, yo creo románticamente, con ella. Y algo que notamos aquí con Cristina Skarbek es que en realidad no había una discriminación, se puede decir, en cuanto a los sexos para poder ser espía. De hecho, había bastantes cosas que las espías mujeres obviamente podrían conseguir que un espía hombre no. Y todos sabemos que va por el lado de la seducción, de cómo podrían infiltrarse explotando pues los lujuriosos objetivos que tenían, ya sea algún político o algún millonario, que simplemente ella se hiciera pasar por alguna, se puede decir, dama de compañía, y ya eso era entrada. Y pues aquí no había nada de discriminación, había espías hombres, espías mujeres, y ahí nació el término femme fatale, las mujeres que eran tan letales como los hombres, que eran tan buenas para infiltrarse en gobiernos, en las élites, y pues simplemente se hacían pasar como compañeras. A veces yo creo que incluso pueden llegar a convertirse en parejas oficiales de sus objetivos, y hacían las cosas tan bien que quedaron aquí en la historia marcadas como excelentes espías, como Cristina Skarbek. Y también continuando con más mujeres que se pueden considerar como espías exitosos, posiblemente una de las espías más famosas de todos los tiempos era Mata Hari, que era una bailarina exótica y pues de la clase alta en París, que espió para Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Era de origen holandés, su nombre Margaretha Gertruda Sell. Comenzó su carrera de espionaje después de trabajar como una cortesana para militares y políticos de alto nivel, como yo le comentaba. Su pasaporte holandés, ahí Holanda era un país neutral, le permitió literalmente dormir con el enemigo y trabajar para la inteligencia del ejército alemán. Su carrera llegó a su fin en el año de 1917, cuando la inteligencia francesa interceptó una señal de radio codificada de Berlín, en la que se desvelaba que estaban recibiendo información, y pues ya fue detenida e identificada como Mata Hari, y pues fue fusilada el 15 de septiembre, aquí pues decimos fecha patriótica, el 15 de septiembre de 1917, por los cargos de espionaje. Otra famosa espía que utilizó pues esas técnicas de seducción, de infiltrarse, y es curioso que incluso todavía a la fecha tenemos presente ese tipo de personajes en nuestra cultura, como la famosísima Black Widow, que ahorita andaba en auge con la película de Avengers, y que de hecho va a haber una película que va a considerarse como precuela sobre su historia de origen. Y ahí mismo en ese tipo de orígenes que nos van a dar a conocer en Marvel, y que ya nos dieron algunas pistas, me parece que en la era de Ultron, era que era básicamente una agente entrenada desde niña en algún lugar secreto de Rusia, y que se trataba como de una escuela de niñas que desde infantes eran entrenadas, se les lavaba la mente, indoctrinadas, e incluso en ese universo, en esa historia de Marvel, pues eran castradas para no tener pues el inconveniente, entre comillas, de embarazarse al hacer todo esto del arte de la seducción para las metas de espionaje que se tenían. Entonces sigue presente en nuestra cultura. No nada más hay espías hombres, no nada más hubo espías hombres, había espías mujeres, y yo creo que en cierta manera tenían más posibilidades de tener éxito con cómo
el machismo de antaño les permitía llegar a lo más profundo de las élites políticas y lograr su objetivo. Por ahora vamos a dejarlo aquí y vamos a ir a una pausa, pero regresamos con este tema, ahora no con los espías, sino con los diferentes métodos de asesinato que son bastante creativos. No se imaginaría algunas maneras en las que se ha asesinado a objetivos políticos o adinerados, pero vamos a verlo después de la pausa. Quédese con nosotros que ya volvemos a Mundo Increíble. Vamos a dar un saludo a Yeye Auri, que nos está viendo en la transmisión de Facebook, y es de verdad uno de los géneros más exitosos en el cine. Sabemos que las películas de James Bond están pues prácticamente desde la primera mitad del siglo pasado y han pasado por ahí innumerables actores como Pierce Brosnan, como Daniel Craig, y yo creo que son de las franquicias que en realidad nunca se van a acabar, porque a nosotros siempre nos va a interesar todo ese mundo del espionaje, de las sociedades secretas, y que tengan obviamente una bastante carga de acción, de disparos y todo. Pero ahora en la actualidad el espionaje es, si antes fue sutil, ahora lo es muchísimo más. Y ahora con la tecnología, pues el espionaje se lleva a cabo de otras maneras que no tienen precisamente que ver con gente disfrazándose o con las espías mujeres tratando de seducir a objetivos de alta prioridad, sino ahora simplemente con un buen virusillo bien programado ya tienes acceso visual y de audio a la computadora remota, tal vez de algún congresista, de algún político, y le sacas las fotos. Y ya vemos Wikileaks, que prácticamente Wikileaks es algo que ya debería estar en alguna película moderna de espías, porque Wikileaks es el espía por excelencia, con todos los temas profundos, los secretos que saca, lo que sacó de Hillary Clinton, del ejército estadounidense. Y pues ahora que su fundador y líder Julian Assange fue capturado, pues se puede decir que Julian Assange fue un espía en realidad, fue por lo menos la cabeza de una sociedad de espías, porque es lo que hacen, es literalmente encontrar los secretos, sacarlos a la luz, nada más que aquí su objetivo, como el de muchos grupos actuales, como el de Anonymous, pues es de, entre comillas, de activismo político. Y pues ahora ya no se está tan seguro de a qué bando pertenece cada quien. Ya sabemos que aunque siga la enemistad entre Estados Unidos, Rusia, China y todo eso, pues ahora hay bastantes grupos distintos, más localizados, más chiquitos, que se están atacando y haciendo trizas ahí en el mundo cibernético. Pero por ahora continuaremos con las películas buenísimas de Daniel Craig. Para mí la mejor fue, bueno, se da la disputa entre Casino Royale y Skyfall, que fue la 1 y la 3 respectivamente. Y aunque sea tan romantizado y tan, pues ahora que sí, visto como un héroe con poderes prácticamente sobrenaturales, pues siempre se quedará en la memoria de todos el famosísimo James Bond, donde en algunas películas podemos ver algunos de los métodos de tortura que se utilizarían en este tipo de ambientes del espionaje. Y se ve, por ejemplo, en la de Casino Royale, se ve de una manera tan cruda un tipo de tortura que pues es un poquito muy gráfica, pero podemos ver cómo torturan a Daniel Craig golpeándolo en partes no muy visibles. Y pues sí, si alguien se quiebra simplemente con, no sé, que le corten la piel o que le quemen alguna parte del cuerpo con fuego, pues ya yéndonos a cosas más extremas como sacarle los dientes, las uñas, sí se consideraría suficiente para quebrar a alguna persona que no esté entrenada, y ya soltaría todos los secretos, como quien dice, en cantar como un loro, como pájaro. Así que quédese con nosotros, que vamos a volver ya a Mundo Increíble con estos métodos de tortura o de asesinato. Y estamos de vuelta en Mundo Increíble. Estábamos comentando sobre el gran impacto que tuvo el famosísimo James Bond en la cultura de cine, la cultura literaria, y desde que Ian Fleming lo escribió, desde que creó este personaje británico que está haciendo pues un poquito paralelo o imitado en este sentido por ahora el famoso John Wick, que no se podría considerar como un espía, porque en el mundo de John Wick se supone que son asesinos a sueldo,
pero pues es básicamente lo mismo, un sujeto diestro con las armas, capaz de cortarte con un solo lápiz, de matarte con una taza y de torcerte el cuello con las simples manos. Pues ahora este género está todavía retomando más empuje, y ahora que está en la tercera película, yo creo que todos tenemos ganas de ir a ver a John Wick, y si James Bond peleaba por su país, pues John Wick peleará por su perro. Pero continuamos ahora sí con las maneras de asesinar más extravagantes que se han utilizado. Primero vamos a empezar con más bien un método que se utilizaba por varios espías, por políticos, por tiranos, como incluso los mismos nazis, pero para suicidarse. La píldora del suicidio, igualmente conocido como píldora letal, es una píldora o cápsula que contiene una sustancia altamente letal que una persona ingiere por su propia voluntad, pues para suicidarse. Esto para evitar una muerte inminente, para evitar tortura, para evitar soltar secretos y simplemente pues causarte una muerte rápida y que ya puedas terminar con el sufrimiento. Generalmente se ha visto en películas como píldoras de cianuro que se esconden de alguna manera en la boca y que cuando el tiempo pues lo requiere, la truenan con los dientes y ahí mueren de manera honorable. En donde se ha visto este tipo de píldoras fue, por ejemplo, el mariscal de campo Erwin Rommel se suicidó con una píldora de cianuro, consecuente con su implicación en el atentado del 20 de julio contra Hitler. Básicamente, uno de los nazis trató de eliminar a Hitler, fue descubierto y pues tuvo que utilizar la píldora. Adicionalmente, Eva Braun y otros miembros de la alta jerarquía nazi, como Heinrich Himmler y Hermann Wilhelm Göring, son conocidos por haberse suicidado con este tipo de píldoras conteniendo una solución de sales de cianuro. Les recomiendo en este caso ver la famosa película de Downfall, La Caída, donde se ven los últimos momentos del régimen nazi, de cómo Hitler está cayendo ya en la derrota dentro de su búnker, y aunque se supone que él se suicidó de un disparo, pues en esta película crudamente se puede ver cómo los nazis van poco a poco suicidándose con este tipo de píldoras, incluso a los niños de este régimen que estaban ahí en ese búnker, pues a manera de secta prácticamente los convencen de tomar esas pastillas o algunos otros químicos y pues se quitan la vida antes de afrontar la derrota y sus consecuencias ante los países aliados. William Sterling Parsons y otros miembros de la tripulación de los bombarderos Superfortaleza B-29, enviado a soltar las bombas atómicas sobre Japón durante la Segunda Guerra Mundial, disponían de estas píldoras. Si bien toda la tripulación regresó a salvo, incluso de la bomba, ninguna de las píldoras tuvo que ser utilizada. Otro método que es bastante efectivo es el de la ricina. Este método incluso sale en la famosa serie de Breaking Bad, donde el personaje interpretado por Bryan Cranston utiliza un polvo blanco, donde cuando la persona lo ingiere o lo aspira, al principio se ven como un tipo de gripa, pero ya está condenado prácticamente a morir. Las semillas de ricino contienen una toxina que es 7 veces más mortífera que el veneno de la cobra. Estos granos normalmente se procesan para conseguir aceite de ricino, cuya aplicación más conocida es como laxante. La ricina proviene de los desechos de la producción del aceite y ha sido utilizada de forma experimental, pero para medicina, para eliminar células cancerosas. La Casa Blanca reveló incluso que el presidente Barack Obama era destinatario de una carta con una sustancia sospechosa que tras una prueba fue identificada como ricina. Posteriormente, las autoridades, en este caso, interpretaron que el autor de la correspondencia tenía la misión, obviamente, de envenenar al en ese entonces presidente Obama. ¿Cómo se envenena con la ricina? El método es sencillo. Bajo forma de polvo blanco disuelto en agua, la ricina es fácil de usar para contaminar bebidas, ahora sí que envenenarlas casi al estilo de la antigua Roma, y pues no modifica el sabor de las bebidas u otras sustancias destinadas para ser consumidas. También se puede hacer preparados para inhalarse o para ser inyectados. Al parecer, al ser inhalada es como es más efectiva. Con esta toxina fue asesinado en Londres en el año 78 el periodista búlgaro Georgi Markov. Los servicios secretos soviéticos eran los que la usaban. El principal riesgo y el motivo por el cual atrae a los terroristas para ser usada es que se usa en operaciones destinadas a crear el pánico colectivo. Ahora que sí,
la verdadera meta, por definición, del terrorismo. Por ejemplo, en febrero del 2004 se encontró ricina en polvo en la sala de correo del Senado en Washington. A partir de determinada dosis, sus efectos son ya irreversibles, ya no hay cura ni nada que hacer. En estos casos, la muerte sobreviene en el tercer y quinto día, así que se puede considerar como una muerte bastante lenta y dolorosa. La inhalación, como yo les comentaba, es más tóxica que la ingesta, ya que en el sistema digestivo hay enzimas que pueden destruirla parcialmente y pues así limitar el efecto que tiene sobre el cuerpo, pero no cuando es inhalada por las vías respiratorias. La toxina se fija a la pared celular, inhibiendo la síntesis de proteínas, lo que causa una rápida muerte celular. Cuando se inhala la ricina, los síntomas iniciales empiezan a manifestarse entre 4 y 8 horas después de la exposición. Según pasan las horas, el cuerpo empieza a sudar de forma abundante y los pulmones se llenan de líquido, lo que se puede detectar con rayos X. Esto provoca que se respire con mucha dificultad, que la piel se torne incluso azul y finalmente puede darse una ralentización de la presión sanguínea y fallos respiratorios que ya por fin provocan la muerte. Y otra vez digo por fin porque sería pues una salida ya incluso placentera a este sufrimiento que causa la ricina. Si la piel y los ojos se exponen, como hubiera sido el caso del presidente Obama, los polvos de ricina pueden causar enrojecimiento y dolor. Si la ingiere, el efecto es más lento y se manifiesta en menos de 10 horas. Si toma grandes cantidades de ricina, puede experimentar vómitos, diarrea, deshidratación y un sinfín de cosas que pues pueden ser confundidas por una intoxicación, incluso por alimentos. Así que por eso es tan útil en el mundo de los espías, en el mundo de los asesinatos. También hay una pistola que se supone que se desarrolló por la CIA que causaba ataques al corazón. Podría darle a una persona un infarto y la pistola estaba cargada con un dardo tóxico congelado. ¿Esto para qué? Porque cuando se dispara, ya se introduce en la piel y suelta toda esta toxina, simplemente se derrite y ahí no quedó nada, evidencia de nada. Y aunque se hagan investigaciones, autopsias, pues simplemente lo único que van a encontrar es un orificio, pero no va a haber una bala que investigar. Ahora yéndonos a una parte más chusca, también había un transmisor en forma de excremento. La CIA creó este transmisor que parecía pues un montón de heces de perro y el propósito era de que el transmisor ayudaba a guiar a los bombarderos o aviones espías a sus objetivos. Y por último tenemos una que tiene un nombre tan bonito y tan tierno que no podría ser considerado como algo letal si usted lo escucha, y es la operación del gatito acústico. Por aquí se andan riendo. Fue proyectado por la Agencia Central de Inteligencia y desarrollado por el Directorado de la CIA para la Ciencia y la Tecnología durante la Guerra Fría. Consiste en usar gatos para interceptar conversaciones potencialmente peligrosas. Para conseguir convertir al felino en un animal apto para interceptar las conversaciones, era necesario manipular su anatomía mediante cirugía, de forma que se le pudiese implantar un micrófono en el oído y una antena por medio de la cola. Sin embargo, esto fue un completo fracaso porque todos sabemos que a los gatos les vale todo lo que se les dice y todo lo que se les trata de enseñar, y pues la idea fue desechada, pero en alguna manera fue bastante creativo, por lo menos más creativo que el transmisor en forma de excremento. Y pues se considera que hay bastantes métodos todavía que no se han dado a la luz de cómo asesinar a alguna persona, algún presidente, como lo fue John F. Kennedy, que se supone que fue nada más por un disparo, pero hay incontables teorías de por qué fue, cómo fue, quién fue, desde dónde, pero eso es ya tema para otro episodio. Por ahora nos quedamos con este especial de los espías, de las maneras extrañas de asesinar, y pues espero que les haya gustado. Ya después traeremos más información como la que le había comentado del militar ruso que gracias a su decisión se evitó la Tercera Guerra Mundial. Pero por ahora los dejamos con esta información. Les recuerdo que me pueden encontrar aquí en Mundo Increíble cada viernes de 8 a 9. Yo soy su anfitrión Fernando Carrizales y les agradezco que nos haya sintonizado y escuchado. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana.